Vaya amigos, vaya partida que se ha marcado Caruana en el Grand Chess Tour en la primera ronda del campeonato de San Luis, del torneo de San Luis, en las partidas Blitz. Es quizá para mí una de las mejores, si no la mejor partida de lo que llevamos del torneo. Vaya partidón que se ha marcado Fabiano Caruana ante Güell Lisó. A mí me ha gustado un montón, no sé qué me diréis vosotros, pero es un partidón que vamos a ver de seguida, pero rápidamente. La partida os la comento rápidamente. Ha comenzado Güell Lisó, cuidado, llevaba las piezas blancas y ha empezado con caballo F3, una apertura reti. La ha contestado con D5 y B3 para llevar su alfil al fiancheto. Ha hecho Güell Lisó, Fabiano Caruana, caballo F6, alfil B2, alfil G4 y aquí ha jugado Güell Lisó H3 atacando a ese alfil. Mucho más jugado es E3, caballo E7 y luego H3 atacando a ese alfil. Pero aquí rápidamente lo ha atacado en esta posición H3, alfil H5, se ha ido el alfil de Fabiano Caruana, no quiere intercambiarlo a pesar de que le doble un peón aquí en plena apertura, porque además ese alfil es un alfil bastante poderoso, como vamos a ver en la partida. Alfil G4 atacando al alfil y vemos que atacan al alfil, preparan ya también fianchetar el alfil, las piezas blancas y hacer enroque corto para poner bajo seguridad a su rey. Alfil G6 porque estaba atacado evidentemente y D3, caballo BD7 ha seguido el desarrollo con alfil G2, E6, caballo H4 atacando al alfil, alfil D6, caballo D2, C6, E3, A5, A3, E5 y aquí los dos se han enrocado. Tanto Güell Lisó como Fabiano Caruana han terminado su desarrollo, han puesto bajo seguridad al rey y como podemos ver las negras han conseguido un poco más de espacio y un poco más de control del centro, puesto que tienen los dos peones avanzados más, digamos, los dos peones centrales más avanzados, ¿vale? Así que aquí han atacado ese centro las piezas blancas con F4 y E por F4, E por F4. Ahora las blancas amenazan, ojito, Güell Lisó estaba amenazando aquí un F5 dejando atrapado al alfil de Fabiano Caruana. Tranquilamente, H6 para refugiar, si hacen F5, el alfil en H7. Le da una pequeña escapatoria a ese alfil Fabiano Caruana viendo lo que se le avecina. Aquí han jugado una jugada profiláctica para defender a ese peón que ahora solo está atacado por el alfil, pero la siguiente jugada también es de ataque. Dama C7 sobre el peón de F4, por eso se ha adelantado aquí Güell Lisó, torre a E1 controlando la columna Güell Lisó, torre a E8. Se han intercambiado las torres, torre por E8, torre por E8 y caballo por G6, F por G6. Y le ha doblado un peón a Fabiano Caruana y le ha capturado el alfil de casillas blancas. La partida ha continuado con G5 y esto ha permitido el salto mortífero de caballo H5 y es prácticamente la jugada que no ha dado todo el espectáculo y toda la belleza. Aquí era mucho mejor dejar el peón S controlando esta casilla y haber hecho una jugada, por ejemplo, como C4 y después G5, F por G5 y H por G5. Pero todo esto a toro pasado está muy bien. Pero resulta que la jugada elegida aquí ha sido nada más y nada menos que G5, permitiendo caballo H5 y están atacando tres piezas ya al peón de F4. La partida ha seguido, ha dicho aquí Güell Lisó, yo me como este peón por lo que pueda pasar y voy haciendo, pero alfil por F4 y ya se amenaza un alfil H2. Han jugado las, por ejemplo, H por G7 comiéndose otro peón, vendría alfil H2 jaque, porque alfil por D2 comiéndose el caballo sería un grandísimo error en esta partida. Le estarían entregando aquí en esta variante el caballo, por ejemplo, Güell Lisó a Fabiano Caruana, que si se lo comen, alfil por D2
rápidamente viene un dama F7 y están en jaque mate las negras. Por ejemplo, rey H7 y G8 coronando en dama, dándole un jaque doble al rey, y a la que se mueva viene dama por G6 mate. O sea que era una posición de doble filo también. Pero aquí, bueno, tampoco es que haya ocurrido esta, pero la amenaza era alfil por H2 jaque y a rey H1 caballo G3 jaque al rey a la torre. Si rey por H2 caballo F1. Y aquí podrían venir o bien rey G1 o rey H1. Si rey G1, caballo por D2 y se estarían ganando las negras porque tienen una pieza de más. Después de dama F2 mirando ese caballo, caballo E5 y si se lo comen, caballo F3. Y alfil por F3 sería bastante mala ya también, porque viene dama G3 entrando aquí con todo el poderío de la dama, están amenazando al alfil, le están dando un jaque al rey. Si se cubren ahora o bien con la dama, pues torre 1 mate, y si se cubren con el alfil, vendría después de alfil G2 la torre abajo jaque y tendrían que entregar la dama por E1 y dama por E1 ganando la partida también. Así que les vendría de todo a las piezas blancas. Volvemos a la posición donde estábamos aquí. Veíamos qué pasaba con rey G1 y si rey H1, pues dama H2 sencillamente mate. O sea que tampoco... Pero bueno, no ha pasado nada de esto porque no han capturado. Era para ver las amenazas que tienen aquí las negras. O sea, si capturaban, la amenaza es alfil H2, perdón. Nunca comer el caballo. Lo que ha hecho aquí Wellisoa es torre F2. Pero ha venido la torre de Fabiano Caruana en la primera, o sea, en la primera fila, dándole un jaque. Vemos que el rey no puede salir. Aquí o se tienen que defender con la torre o con el alfil. Si se defienden con la torre, alfil E3 jaque, rey H1, caballo G3 jaque. Vemos que ese caballo está defendido por la dama. Solo tendría aquí a H2 y caballo por F1. Rey H1, dama H2 mate otra vez. O sea que torre F1 no sirve y alfil F1, que es la jugada que ha hecho Wellisoa, viene torre E3 amenazando a la dama. Dama G1 se ha ido Wellisoa, torre G3 jaque. Le entra por la columna G ahora. Si alfil G2, por ejemplo, a ver, aquí ha jugado rey H1, pero si alfil G2 viene alfil E3 y están ganando material porque esa torre está clavada. Caballo F1, alfil por F2, ganando calidad, ganando la partida porque el material ya es, digamos, para las blancas. Y por ejemplo, después de torre G3, si no se cubren con alfil, sino que hacen rey H1 como ha ocurrido en la partida, viene alfil E3 y esta torre no se puede mover, aunque ahora no está clavada porque el rey ya no está detrás, no se puede mover tampoco, porque si se mueve, por ejemplo, a F3, vemos que está defendida por la dama, pero esto es un error brutal ya, no la ha hecho, por eso vendría torre G1 mate, porque el rey no se puede escapar y alfil y torre combinados. Brutal, bestial. La jugada que ha elegido es dama E1 defendiendo a la torre, diciendo, bueno, yo me como, cómete la torre que yo me comeré tu alfil, a ver qué pasa, si puedo defenderme o no. Alfil por F2. Las negras evidentemente ya están ganando material aquí en esta posición. Dama por F2. Torre G5 y amenazan un caballo F3. Ha hecho... amenazan un caballo F3. Han hecho un caballo F3 la blanca amenazando la torre y... sensacional jugada de Caruana. Dice, ¿cómo te vas a comer la torre si te estoy clavando el caballo que la dama la tienes detrás? Ha hecho dama F4 y el caballo ese no se puede comer la torre porque si no pierden la dama, la blanca. Así que Wellisoa ha llevado su alfil a G2. Pero es que ha venido el caballo de Fabiano Caruana, más presión sobre el caballo. Y aquí
Ha hecho dama de 4 Wellisó. Lo mejor era alfil por F5 y torre por F5, pero la posición está totalmente ganada para las negras. Ya veis, contar el material y os daréis cuenta. Pero ha hecho una peor, la dama, diciéndole, a ver si alivio mi posición, que era ya perdedora, a ver si la alivio, puesto que quiero cambiar las damas. Pero es que no ha cambiado las damas, sino que ha hecho caballo G3 jaque. Y aquí hay dos maneras de perder. Wellisó ha hecho rey H1, pero si hace rey G1 es igual, porque viene caballo F3 y vemos que le están dando un jaque, un doble a la dama, pero lo de menos es el doble a la dama, porque hay que capturar aquí sí o sí. Bueno, si no es que se comen la dama directamente, o sea que alfil por F3 mejor jugada que ninguna, pero caballo E2, jaque doble descubierto de la torre al rey, y ahora sí que pierden la dama. O sea, la próxima que se mueva el rey pierden la dama. Por eso no ha hecho rey G1, pero es que ha hecho rey H2 y caballo F3, y ahora sí que están dando un doble a rey dama, pero es que lo de la dama sí que aquí no es prioritario, puesto que el rey no se puede mover, o sea que tienen que capturar ahora sí obligatoriamente. Caballo F1, jaque, y Wellisó se ha rendido. ¿Por qué? Era una partida Blie, por eso tantas combinaciones tácticas y tanta belleza en esta partida. Esto es, digamos, una obra musical. Beethoven, baja para abajo. Madre mía, la que ha habido aquí. Brutal, bestial, bonito. Se ha rendido Wellisó, porque sí, rey E1, dama por F3, mate. Vaya partidón que se ha marcado. Yo creo que es... No sé qué opináis vosotros, dejádmelo en los comentarios. Yo creo que es de las mejores partidas que ha habido en el torneo. Evidentemente es una partida Blitz, pero la belleza está ahí. Aquí os dejo 2 vídeos más que os van a encantar. Id a verlos. Nos vemos ahí ahora mismo. Así que os mando un gran saludo. Nos vemos ahí.